Soy Jaume Coy, director del Museo Nacional de Cerámica, que está en Valencia, en España. Es un museo que nació en 1947 por la acción de González Martí, Manuel González Martí, que fue un gran coleccionista y estudioso de la historia del arte. Bueno, González Martí no solo era coleccionista de cerámica, también fue coleccionista e historiador del arte, director de la Escuela de Cerámica de Manises, y él donó la colección que había hecho, una colección importantísima con más de 3.000 piezas, al Estado en 1947. En el año 54 el Estado consiguió restaurar el Palacio de Dos Aguas, que es la sede en la cual estamos, para instalar la colección que había donado él, no solo de cerámica, sino también del mobiliario original del palacio y demás cosas. Por lo cual, en el año 66, el palacio se convirtió en Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias. ¿Por qué cerámica en Valencia? Bueno, Valencia es importante por su cerámica desde el periodo neolítico. Menciono pasos con decoraciones cardiales muy importantes que están en el Museo de Prehistoria, nosotros no tenemos ninguno, pero a partir de ahí, sobre todo en la época medieval, ahí coge auge a través de una técnica especial, que es la técnica de reflejo metálico, lo que se llamaba la loza dorada, que cogiendo la tradición musulmana de unas cerámicas riquísimas que se hacían en Málaga, sobre todo en el reino nazarí de Granada, pues desde aquí salen hacia toda Europa. Se empiezan a fabricar en Manises en la primera mitad del siglo XIV y se expanden pues, prácticamente por todo el mundo conocido, desde Fustat en Egipto hasta Crimea, hasta el Báltico a través de la Hansa y cubriendo pues, todo el espacio europeo, norteafricano, etc., ¿no? A finales del siglo XV esa cerámica va a ser reclamada por la nobleza europea, por los papas, llevará la heráldica, va a ser la producción más singular, más reconocida a nivel de calidad en toda Europa, en todo el mundo conocido occidental, y llegará incluso a América, al sur de África, a Madagascar, en fin, la difusión es ya muy importante en ese momento. Esto es un primer hito importante de la historia de la cerámica valenciana, pero luego hay que recordar que en el siglo XVIII se funda la Real Fábrica de Alcora, que es un pueblo que está a unos 90 kilómetros de aquí, de la ciudad de Valencia, que también vuelve a tener una importancia fundamental porque es una instalación que incorpora los ideales de la Ilustración y es una fábrica totalmente organizada con departamentos, sistema de producción incluso con academias de aprendices, es decir, todo muy reglado, con cuadras especializadas para el trabajo del barro, del torno, el modelado, el dibujado, dibujos totalmente académicos. Y fue muy importante en esa época porque se distribuyó también en todo el mundo hispano, quiere decir que en La Habana, en Buenos Aires, en Montevideo, en México, hasta en Filipinas, hay loza de Alcora del siglo XVIII. Luego sirvió de modelo también para la producción de la cerámica española en general, los estilos que había implantado. En el XIX sus técnicas pasan a Manises. Manises incorpora una cerámica polícroma, muy colorista, e incorpora a la mujer en el trabajo. La mujer se dedica a realizar una cerámica de carácter popular, muy colorista, que también llega muchísimo al norte de África, América, Montevideo, en Uruguay, al Caribe. Y la azulejería también, porque la azulejería fue también muy importante. Desde época medieval, porque se desarrolló un tipo de azulejería emblemática con los escudos de los nobles, que también fue pedida incluso por muchísimos nobles europeos, el duque de Berry, el duque de Borgoña. Y en el siglo XVIII la ciudad de Valencia se convierte en el centro de producción de la azulejería valenciana más importante, con unas decoraciones de polícromas, parasolados, las cocinas valencianas, reproducciones de la vida cotidiana que se producía en esos ambientes, la divulgación de estas fábricas importantes, algunas de ellas fueron reales fábricas, las fábricas bajo protección real, pasó a talleres populares, tanto de la ciudad como del extrarradio, en Mislata, en Quart de Poblet, Manises, y luego se difundió hacia Castellón, y es el origen de la industria importantísima cerámica que tiene Castellón en este momento, que ocupa prácticamente el 5% de la producción mundial de azulejo. En cuanto a las acciones de conservación preventiva, hay que pensar que como museo de artes decorativas en general, ¿no? Como artes suntuarias, con una sección de cerámica importante y una sección pues, de mobiliario, de tejido, de pintura, etcétera, de lo que podemos encontrar en un museo de artes suntuarias, pues y un inmueble muy significativo, un inmueble que es el Palacio de Dos Aguas, que con recubrimientos pictóricos de todo tipo, dorados, estucos,
pavimentos de mármoles y demás, pues hay que contemplar unas acciones de conservación preventiva integrales, ¿no? Específicas para cada una de las secciones, pero también hay que contemplar un programa general. Para ello, hace ya tiempo, después de la restauración que se emprendió de la renovación del museo que se emprendió en los años 90, lo que se diseñó fue la contratación de empresas para que hicieran un seguimiento continuo de la conservación de los espacios abiertos al público, de manera que cualquier actuación de emergencia que pudiera ocurrir, o sea, hay una documentación previa del estado de todas las cosas y a partir de ahí se hacen revisiones todos los lunes, que es el día que el museo está cerrado, y esto lo hace una empresa. Revisan pues, la conservación de los estucos, de los pavimentos, realizan pequeñas reparaciones en todo aquello que ha podido deteriorarse durante la semana. Estas revisiones son semanales. Todo eso parte de una documentación previa de todas las instalaciones. Hay una programación que contempla, por ejemplo, el tratamiento de determinados bienes periódicamente, cada 4 años, cada 5 años, en ciclos, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, con la Portada de Alabastro. La Portada de Alabastro se instaló en el Palacio en la Reforma Barroca, mediados del siglo XVIII, y en aquel momento estaba protegida por un granalero guardapolvos, que de alguna manera la cubría de los agentes atmosféricos. Y sin embargo, pues en la Reforma del XIX, por la nueva configuración de la fachada, todo eso desaparece y empiezan a aparecer patologías en el propio alabastro, por descomposición, disolución de la piedra, etc. Y eso ha sido uno de los problemas mayores que hemos tenido que de alguna manera atacar, con una programación intensiva, tanto primero con unas protecciones directas que se hacen sobre la propia piedra, con la revisión de todos los sistemas de drenaje del agua de lluvia sobre la misma superficie de la portada, porque antes había un balcón también corrido que de alguna manera lo protegía y ese balcón desapareció en el siglo XIX. Entonces la parte superior tiene unas cubetas y esas cubetas han sido revestidas con unos morteros que de alguna manera lo que hacen es hacer que la carga agresiva del agua se quede estabilizada, ¿no? De manera que si el agua rezuma desde esa cubeta hacia lo que sería el frente de la portada, esa agua no ataque a la superficie del alabastro. Pero claro, eso exige una supervisión continua de este elemento, ¿no? Tanto de la buena forma de esos morteros, y hay que renovarlos periódicamente, como que del agua que rezuma pues no vaya atacando a la portada. Y entonces eso está programado dentro del plan de conservación preventiva, por ejemplo, es una de las actuaciones que hacemos. Hay otras que son más directas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la conservación de los pisos nobles, de mármol, del inmueble, o sea, se requiere una supervisión absolutamente continua. Y en el caso de pavimentos cerámicos que tenemos, por ejemplo, en la casa, el antiguo archivo y la antigua biblioteca, tenían los suelos originales de 1867 de azulejo valenciano, de fábricas de la propia ciudad de Valencia. Y entonces, por ahí lo que se ha hecho es poner unas protecciones, unas barreras que permitan el tránsito, pero también visualizar la pieza con la menor alteración visual, el menor impacto posible por parte del visitante, ¿no? Me refiero a que no se ha puesto pues, una pasarela de cristal o una estructura forzada, sino que simplemente se ha cubierto con un Melinex, que es una barrera química, y encima de ese Melinex hay una alfombra transparente de PVC que tiene una protección ultravioleta en masa, que es la superficie de sacrificio. O sea, la gente que transita por esa sala pisa ese PVC que se va desgastando y va a ser sustituido para cada 2 o 3 años, ¿no? Es el único desgaste que se produce. En estas salas hemos recibido más de 5 millones de visitas en los últimos años y bueno, ahí pues se puede ver cómo de momento pues no ha afectado a la conservación por estas soluciones, ¿no? Aparte de esto pues están los posibles temas de humedades, en fin, que te puede producir, pues estamos en el centro de la ciudad, tenemos vecinos próximos, vecinos en inmuebles que a veces no son cuidados con la necesaria diligencia y eso produce a veces pues, patologías en muros y demás. Entonces la empresa de conservación, la que lleva esa revisión de todos estos elementos en sala, se cuida de supervisar semanalmente, cada semana, pues todos estos aspectos, ¿no? Que no aparezcan daños en ningún sitio, incluso daños por la acción del propio visitante,
porque hay que pensar que también los pavimentos de mármoles pueden sufrir también por los propios movimientos que tiene el inmueble de asentamiento en periodos de lluvia, así como se va secando el suelo, se va humedeciendo, pues el edificio tiene unos movimientos y esos movimientos repercuten también en la estabilidad de los suelos, ¿no? Entonces muchas veces pues, se suelta alguna placa y que volver a colocar, en fin, es una supervisión continua. Aparte de esto están las acciones típicas pues, del control de plagas, con las fumigaciones, etc., ¿no? Y luego las revisiones se llevan también sobre los muebles. Los muebles son elementos muy frágiles, pueden sufrir mucho por problemas en fin, de temperatura, humedad, pero aparte de esto pues también hay pequeñas abrasiones, el público a veces desconsiderado, que no tiene en cuenta que está visitando un lugar que no solo es él quien lo visita, sino que lo visitará muchísima gente, ¿no? Pues hemos encontrado a gente que a veces está hurgando en un cajón de un mueble, una papelera, ¿no? A veces producen daños en estas acciones, a pesar de que tenemos una vigilancia intensiva. Lo que sería el soporte humano de estas acciones de supervisión, pues aparte de los vigilantes de sala, el museo tiene un sistema de seguridad activo 24 horas con presencia de personal, incluso armado, si es necesario. Eso nunca se deja ningún aspecto de estos al azar, siempre es una rueda constante, no para nunca. Soy Inma Félez, conservadora restauradora del Museo Nacional de Cerámica de Valencia. Una de las estrategias fundamentales de la conservación preventiva es el control y el seguimiento de las condiciones ambientales, de los parámetros de humedad relativa, temperatura, luz y contaminación. Este museo tiene varios condicionantes, como son el estar dentro de un edificio histórico, con la complejidad que se supone de mantener unas condiciones estables de humedad relativa, temperatura, iluminación, en fin, porque no ha sido un edificio pensado para albergar una colección. Eso supone también que al ser un museo visitable hay que compaginar las condiciones ambientales necesarias para mantener un buen estado la colección, pero a su vez también compaginarlo con las condiciones que necesitan de bienestar térmico que necesitan tanto los trabajadores que trabajan aquí como los visitantes. El grueso es una colección de cerámica, pero luego aparte de eso hay muchísimos materiales, todos los imaginables, desde plumas, madera, tejidos, hay una buena colección de indumentaria, lienzo, esculturas que contienen materiales orgánicos que son muy sensibles especialmente a las fluctuaciones y a la humedad relativa, ¿no? Lo que intentamos conseguir es, dentro de unos parámetros aceptables, más o menos rondarían entre 35 y 65, dada la peculiaridad del clima de Valencia, con una humedad relativa en general bastante alta, no sobrepasar nunca, digamos, no salirnos nunca de esos parámetros que son ya la zona de peligro, intentar meternos dentro de esos parámetros, pero que haya sobre todo las menos oscilaciones posibles. Tanto humedad relativa como temperatura lo controlamos a través de un sistema de sensores que nos envían datos cada 20 minutos aproximadamente. Tenemos 25 sensores repartidos por el museo, 24 sensores en el museo y uno exterior. Ese exterior nos sirve un poco para hacer una comparativa, para ver las fluctuaciones que se dan fuera, si se repiten dentro y en qué nivel de estanqueidad tiene el edificio, ¿no? Estos sensores están repartidos no solo en las salas de exposiciones permanentes y temporales, también en los almacenes donde se alberga la mayor parte de la colección. Se hace un seguimiento a tiempo real, como digo, que cada 20 minutos se envían los datos a un controlador. Ese controlador funciona una especie de data logger que envía los datos al ordenador, cuando tú lo enciendes con un software específico de este programa. Puedes o bien ver los datos en tiempo real o bien ver datos históricos a través de unos gráficos. Puedes ver los diarios, semanales, mensuales, anuales y extraer de ahí determinados datos como son las medias, las temperaturas máximas y mínimas. Pero no nos contentamos solo con eso, porque también es muy importante las oscilaciones, como digo. O sea, no solamente nos interesan los extremos, sino también que esas fluctuaciones entren dentro de un rango aceptable. Entonces, lo que hacemos es extraer esos datos para ver las máximas oscilaciones, tanto horarias como diarias y estacionales. Nos interesa ver la magnitud y la frecuencia de esas oscilaciones. En general hemos visto que la temperatura
tiene bastante estabilidad en todas las partes del edificio, sin embargo la humedad relativa sí es mucho más complicada de controlar. Hay partes del edificio que son más susceptibles de cambios, por ejemplo la zona norte siempre es más húmeda, la planta baja, debido a las humedades de filtración del subsuelo, también tenemos más problemas con humedad. En fin, cada zona requiere un tipo de solución u otra. Y en cuanto a la iluminación, tenemos un calendario de mediciones de las salas donde la luz natural está incidiendo. Como comprobaréis, en la mayoría de las salas las contraventanas están cerradas, pero sí que en una sala, por ejemplo el salón de baile, y en las salas que están alrededor de los lucernarios, sí que hay luz natural. Entonces estamos haciendo unas mediciones en estas salas, en diferentes puntos de la sala, a diferentes horas, para elaborar una especie de gráfico y ver qué niveles de luminancia estamos teniendo. También se realizan mediciones en las exposiciones temporales, tanto de iluminancia, los luxes, nivel de luces adecuado, y de radiación ultravioleta. En la reforma de los años 90, en todas las ventanas de la segunda planta se instalaron ya cristales con un filtro ultravioleta. No es así en la planta noble, pero por eso estamos tomando otras determinaciones, como por ejemplo poner estores, cerrar contraventanas, poner cortinas. Hemos cambiado todas las luminarias del museo por luminarias LED, intentar reducir lo máximo posible el aporte de radiación ultravioleta. Otra de las medidas que tenemos, por ejemplo, que lo hacemos en la sala del Belén Napolitano, es una sala que está cerrada al público, que se abre nada más del 8 de diciembre al 8 de febrero. El Belén Napolitano es pues también con materiales muy diversos, pero con muchas sedas, colorantes, es decir, materiales muy sensibles a la luz, que lo que hacemos es acortar el tiempo de exposición, es decir, solo se abren esos 2 meses y además, mientras está abierto, tenemos un sensor de movimiento, con lo cual solo se enciende la luz, ya con luxes bastante bajas y con iluminación LED, solo se enciende si hay un visitante, si no se apaga. O sea, es reducir al máximo la exposición a la luz. Hemos vuelto a implantar la limpieza integral de todas las salas. Últimamente solamente se hacía determinados mobiliarios y tal, pero por ejemplo ahora vamos a integrar todo, los paramentos, los tapizados, lámparas, esculturas, molduras, todo se va a limpiar íntegramente. Va a haber un calendario de limpiezas, sala por sala, y se van a ir rotando, con lo cual cada 3 años se va a ir limpiando todo el museo.